En las últimas horas ha salido a la palestra una información que podría ser clave para el lanzamiento de Steam Deck 2, una información que ha pasado sin pena ni gloria y que en realidad muchos de vosotros la habréis podido leer por diferentes medios de comunicación y tal, que pone AMD perdió la oportunidad de fabricar Nintendo Switch 2. ¿Esto qué tiene que ver con Steam Deck? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, no es que solamente tenga que ver con Steam Deck, sino que aquí se están diciendo una serie de informaciones que terminarían de cerrar el círculo y terminarían casi de, no te voy a decir confirmar obviamente, pero sí que darían y apuntarían todo a que Valve iría por el mismo modelo que habría hecho Nintendo Switch, dejando de lado a AMD. En este vídeo yo te voy a dar con datos, con pruebas, con noticias encima de la mesa para apoyarte de que la próxima handheld PC de Valve podría ser creada por Nvidia y, en un giro de los acontecimientos, con el mismo chip o con el mismo estilo de chip de una Nintendo Switch 2. Recuerda que estoy haciendo un sorteo de 70 € para gastar en vuestra cuenta de Steam y que acaba el próximo 1 de octubre a las 5 de la tarde hora península española, así que ya sabes, toda la información en la descripción y el comentario fijado si quieres participar en el sorteo. Soy consciente que lo que voy a comentar ahora es bastante denso y vamos a hablar de elementos técnicos y de un montón de noticias y de un montón de cosas que han estado ocurriendo durante el último año, todo para argumentar lo que voy a comentar ahora mismo. Pero te puedo asegurar una cosa, y es que al final de este vídeo, si te quedas a ver el vídeo completo, vas a quedarte con la boca abierta y puede y solamente puede que estés conmigo con lo que te voy a decir ahora mismo, porque de verdad todo cuadra tan bien, todo cuadra tan perfecto, todo es tan exacto que, sinceramente, yo no creo en las casualidades tan extremas como las que vamos a comentar ahora, ¿no? Vamos a empezar por el principio y vamos a comenzar por la noticia, ¿no? ¿Dónde ha salido todo esto, no? El caso es que durante las últimas horas se ha estado comentando, utilizando la fuente de More Law is Dead, uno de los creadores de contenido más importantes, filtradores de información de AMD y Nvidia y del mundo tecnológico en general, pues habría comentado una serie de elementos en las que, principalmente y como curiosidad, AMD había intentado hacer la licitación o solicitar a Nintendo hacer su siguiente máquina, pero que habría perdido frente a Nvidia. Si solamente hubiéramos tenido esta información, no tendríamos nada encima de la mesa y yo no diría nada. Lo que ocurre es que se ha estado diciendo el por qué perdió esa capacidad de construir la siguiente Nintendo Switch 2. Y es aquí donde me he quedado con los ojos ojipláticos. ¿Por qué? Porque habría perdido la licitación por no ser suficientemente eficiente a nivel energético. Es decir, frente a Nvidia, el chip de AMD gastaba más energía y producía lo mismo que hacía Nvidia. O sea, tenía el mismo rendimiento, pero gastando más pila, más batería, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto es clave? Bueno, no sé si lo sabéis, pero a día de hoy AMD, en el segmento de los portátiles, en el segmento de los handheld PC, etcétera, etcétera, es la elegida básicamente por todo el mundo porque es la más eficiente a nivel energético. Es decir, la que, haciendo lo mismo frente a el equivalente en Intel, pues básicamente es la que gasta menos batería y por lo tanto se puede utilizar durante mucho más tiempo. Por lo que, como podrás comprender, que ahora me digan que Nvidia es mucho más eficiente, y cuando digo mucho más eficiente tenemos datos exactos, pues ¿qué quieres que te diga? Algo me empieza a oler bastante raro, ¿no? Lo primero de todo es que la noticia la he pillado inicialmente por aquí, por el chapuza informático, pero te voy a decir que no está exacta, ¿vale? No se han sacado los datos exactamente como ha dicho la principal fuente, que me he ido a ver su canal de YouTube, he visto toda la sección, he visto lo que estaba ofreciendo y no es tan exacto como lo que está diciendo en el artículo del chapuza informático, así que voy a ir comentando punto por punto, teniendo la fuente de Moore's Law por delante para que tú puedas después ir a revisarlo si es que te interesa, ¿no? Lo primero de todo es que AMD habría intentado ofrecer un chip a la propia Nintendo y habría intentado convencerles de que para conseguir el rendimiento tan extremo que querían en esa máquina, ¿no? Un rendimiento de nueva generación, tendría que estar gastando ese chip entre 8 y 12 vatios. Aunque no es exactamente vatios y TDP, no es lo mismo, voy a utilizarlo como una leve referencia y quiero recordaros que Steam Deck como máximo está siendo ejecutada a 15 vatios de TDP. Una Asus ROG Ally, utilizarla a más de 15 vatios de TDP implicaría tener una batería muy inferior a 2 horas, hora y cuarto, hora y 20, ¿no? Y una Asus ROG Ally X teniendo 80 vatios hora de batería, ya podemos empezar a utilizar TDP o gastos de energía superiores a los 15-20 vatios
sabiendo que más o menos vas a poder jugar sobre las 2-3 horas, ¿no? Para que tengáis un poco la referencia. Bueno, la filtración que se había tenido de Nintendo Switch 2 es que, bueno, habiendo hecho el análisis de lo que ocupaba el tamaño de la batería, es que tendría que rondar alrededor de los 20 vatios hora, ¿no? Por lo tanto, ya te estás dando cuenta de las dimensiones a las que estamos hablando. O sea, para que un juego normal te pueda durar 2 horas largas, casi 3 horas en una Asus ROG Ally X, hablando de un AAA último, de última generación, etcétera, etcétera, estaríamos hablando que para ello necesita 80 vatios hora. Esta Nintendo Switch 2 va a venir más o menos con 20 según lo que hemos estado viendo, según las filtraciones, y se puede intuir del tamaño supuesto que vendría en esa cajetilla de batería. Bueno, el caso es que a la propia Nintendo no le gustó que este gasto energético estuviera entre 8 y 12 vatios. Era excesivo porque ellos estaban buscando un gasto energético de 5 vatios. O sea, para que entendáis eso, el TDP mínimo que se le puede poner, o sea, el gasto energético mínimo que se le puede poner a una Asus ROG Ally, y vuelvo a decir TDP y gasto energético no es lo mismo, pero bueno, para utilizarlo de referencia, es de 7 vatios. 7. Nintendo Switch 2, Nintendo quería que funcionara a 5 vatios, que es encima menos de lo que consume la propia Nintendo Switch a día de hoy, que está alrededor de los 7-8 vatios, una barbaridad. Bueno, el caso es que perdió contra Nvidia, que al parecer, o eso se intuye, se tuvo que acercar muchísimo a ese objetivo. Es decir, lo que AMD ofrecía entre 8 y 12 vatios, Nvidia lo estaba dando cerca de los objetivos que tenía Nintendo, que eran de 5 vatios. Una barbaridad. Lo cual explicaría ahora mismo por qué en esa filtración habría una batería de 20 vatios. Claro, ahora ya tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos que existía un chip tan eficiente a nivel energético. O sea, una especie de cosa de la NASA, la cual no habríamos visto en la vida, y que encima, y para más inri de todo, el proceso de fabricación de ese chip sería ampliamente más barato de lo que propondría la propia AMD. Y quédate con ese dato, porque esto va a ser uno de los principales elementos para explicarte ahora por qué tiene toda la lógica del mundo que Valve, con su Steam Deck 2, utilice este mismo chip o una versión vitaminada del mismo. Resumiendo toda la información que tenemos hasta ahora y que te he explicado, AMD habría perdido la posibilidad de hacer el chip de la Nintendo Switch 2, básicamente porque estaba intentando ofrecer más o menos el mismo gasto energético que estamos acostumbrados en una Asus ROG Ally, incluso podríamos decir en una Steam Deck, en una Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera. Y la propia Nintendo quería como mínimo bajarlo 3 veces menos de ese gasto energético de alrededor de 15 vatios, de entre 8 y 12, en fin. Quería reducirlo muchísimo y dejarlo solamente a 5, una barbaridad. Nvidia consiguió el contrato acercándose mucho, como mínimo, a ese mismo objetivo y ejecutando los mismos títulos con la misma calidad y con los mismos, bueno, el mismo desempeño que haría AMD con 2 veces o 3 veces más el gasto de energía. Por eso, ahora pediría el sentido de que la batería que llevaba Nintendo Switch 2 en esas filtraciones que ha habido, pues parecía que ahí solo cabía una batería de 20 vatios hora, lo cual encima, si no, nos atañemos a toda la información que hay al respecto, pues sería un gran avance para Nintendo Switch 2 respecto a Nintendo Switch, porque Nintendo Switch a día de hoy tiene un consumo más o menos de entre 7 y 8 vatios, esta estaría reduciendo ese consumo, y Nintendo Switch tiene una batería a día de hoy de alrededor de 16 vatios hora, y si esta es de 20, pues te digo, en blanco y en botella, vas a gastar menos y vas a tener más batería, por lo tanto vas a tener mucho más tiempo de juego y con muchísimo más rendimiento con respecto a la primera máquina. Pero a esto no hemos venido en este vídeo, sino que hemos venido a ver qué relación podría tener esto con Valve y concretamente con Steam Deck 2. El primer problema que tiene Valve al elegir AMD es que los costes de AMD se están yendo por las nubes, y me explico. GPD, una de las principales empresas que está creando handheld PC en el mundo, o sea, máquinas PC tipo Steam Deck, pues se ha dado cuenta de una cosa, de que al intentar poner el chip Strix Point, que sería el último chip que habría creado AMD con la última arquitectura gráfica RDNA 3.5, que encima es más eficiente a nivel energético, que ofrece más potencia, etcétera, etcétera, pues los costes se habrían disparado. Y cuando digo disparado no es que se haya aumentado un 50%, un 15%, un 20%, no. Básicamente directamente desde esta empresa, y como se hicieron eco dentro de su canal de Discord, pues básicamente es que el chip costaba el doble. El doble. No un poquito más, el doble. O sea,
¿Qué quiero decir con esto? Un Z1 Extreme, que sería el chip que trae una Asus ROG Ally, para poder upgradear de verdad a una mejor versión de los mismos chips o de la misma gama de chips, pero de manera actual dentro de AMD, tendría que pasar a costar, si costaba X, pues ahora tendría que costar 2X, o sea, está multiplicando por 2 el precio. Una locura y que la verdad entendería muy fácilmente por qué GPD y otras empresas todavía no han puesto los nuevos chips de AMD que vendrían con todas las mejoras, que no tendría precedente desde antes incluso de la salida de Steam Deck al mercado. Cada vez que salía un nuevo chip, salía la serie 6000, de la serie 7000, de la serie 8000, pues se iba implementando todo este tipo de empresas que se dedican a hacer máquinas tipo Steam Deck, pues se dedicaban a actualizar sus chips, pero desde que ha salido Strix Point, o sea, la nueva gama de Strix Point, pues no han podido ponerlo. Nos estábamos preguntando el por qué no lo hacían y ya nos hemos enterado, porque los precios se han disparado brutalmente, ¿no? Por lo tanto, la propia Valve tendría un problema, que si optara por los chips de AMD, tiene toda la pinta de que tendrían que subir el precio de la máquina, y sabemos que eso no es algo que a Gabe Newell o a la propia Valve le guste, porque quiere mantener un precio muy, pero que muy bajo. Pero es que hay más indicios de que AMD le estarían comiendo la tostada y solamente hay que ver a algunos creadores de contenido, los análisis de algunos creadores de contenido de los últimos chips de Intel. Y por ejemplo, The Fox, uno de los principales creadores de contenido relacionados con el mundo de Steam Deck y otras Ángel PC en general y de la tecnología también en general, pues básicamente ha tenido ya acceso a probar los nuevos chips de Intel, los cuales le están comiendo también la tostada a AMD, lo cual me lo llegas a decir hace 4 o 3 años y no me lo termino de creer, pero a día de hoy es lo que ocurre. Si la anterior generación de los chips de Intel, donde vimos la MSI Cloud, que daba realmente vergüenza, pues a día de hoy posiblemente la MSI Cloud 2 pueda llegar a ser bastante mejor que los nuevos chips de la propia AMD. Todavía falta tiempo para ver cómo tiene desempeño estos chips, etcétera, etcétera, pero las primeras reviews de personas bastante independientes y de la que nos podemos fiar mínimamente están siendo muy optimistas con ellos. Por lo tanto, AMD ya no es lo que era y en este caso diferentes empresas le están superando. Punto número 1 por lo que creo esto. Pero claro, no sé si te acuerdas que ayer subí un vídeo en el que hablé del mayor avance de la historia del videojuego, el cual se había filtrado de Valve, y básicamente era que Valve había estado trabajando durante muchísimo tiempo y que a través de la propia Steam se había filtrado una aplicación la cual se estaba dedicando a probar todo el catálogo, toda la biblioteca de juegos de Steam, pero con un chip que sería ARM, el mismo chip que tendrían los dispositivos móviles, tablets, yo que sé, lo que sea, o, por ejemplo, el mismo tipo de chip que tiene la Nintendo Switch. Es decir, un tipo de chip que siempre decimos que es el típico Switch de los móviles, el típico chip de los móviles, bueno, pues ese es el mismo que tiene la propia Nintendo Switch. Y que, teniendo esto en cuenta, pues tendría toda la lógica del mundo que Valve también pudiera optar por este tipo de arquitectura ARM, porque claro, sin esta noticia a mí no se me hubiera ocurrido decirte que esto podría hacerlo, pero claro, si entre que los chips están más caros, entre que no son tan eficientes como lo que está ofreciendo Nvidia, etcétera, etcétera, tendría mucho más sentido, tendría muchísimo más sentido que Valve pudiera optar por este tipo de chip, sabiendo que lleva ya por lo menos muchísimo tiempo, estoy seguro que años, trabajando en que todo el catálogo de juegos de PC se pueda mover en los mismos tipos de chip que están en dispositivos móviles, en tablet o como puede ser la propia Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, por lo que todo esto tendría toda la lógica del mundo. Y no sé si te acuerdas, pero había un elemento en esta filtración de Steam que a mí no me cuadraba. Pero claro, ahora ya empezaría a cuadrarme. ¿Y cuál sería? Pues bueno, yo no sé si te acuerdas, pero en esta filtración había diferentes capas de compatibilidad para poder conseguir que se pudieran ejecutar de Windows en Linux con chips ARM, o sea, con los típicos chips de móviles. Vale, había un nombre de una capa de compatibilidad que a mí no me cuadraba. Había uno que se llamaba Proton ARM 64C4, el 5, había uno que se llama Vanguard, otro Experimental, en fin, diferentes nomenclaturas que estamos bastante acostumbrados de la propia Valve con la capa de compatibilidad que está en la propia Steam Deck, ¿no? Hasta ahí se parecía muchísimo y lo comprendíamos perfectamente. Pero había uno bastante curioso y muy ilustrativo, que se llamaba Proton ARM64EC, que hasta ahí todo correcto, guión Wukong, o sea, vamos, no deja mucho a la imaginación, hay que decírselo. ¿Wukong de qué será? Pues de Blasmi Wukong, ¿de qué va a ser si no, no? Vamos a ver, Valve está claro que tiene una capa de compatibilidad concretamente para poder ejecutar juegos en chips de móviles de este tipo, pero
que ha estado utilizando seguramente el Black Myth Wukong como el mayor ejemplo o como un representante para intentar hacer funcionar este juego en ese tipo de chip. Claro, a día de hoy yo comentaba que esto a lo mejor se había podido hacer con un chip que fuera de Snapdragon, de los propios chips que tiene, bueno, la propia Qualcomm en los portátiles que han sacado con Windows, el Snapdragon X Elite, ¿no? Que ahora mismo, bueno, los chips ARM de este tipo de Snapdragon, pues está en algunos portátiles concretos de la firma de Microsoft. Bien, yo digo, bueno, a lo mejor han utilizado esos chips que sé que son compatibles con Linux y tal, y que ya se han estado creando software alrededor de ello, y que a lo mejor han estado utilizando o han estado ejecutando este Black Myth Wukong dentro de esos chips, porque serían los únicos en realidad que tendrían, por lo menos según mi criterio, la posibilidad de poder ejecutar el juego con una mínima solvencia. Una cosa es que se pueda ejecutar una arquitectura en otra arquitectura, y otra cosa es que tengas la potencia. Vuelvo a decir, la misma arquitectura de tu laptop del gobierno o de tu portátil de 200 euros que te pillaste en el Cash Converter es la misma arquitectura de tu tremenda torre con una gráfica 4090 de 1.000 millones de pavos, ¿no? Eso no quiere decir, en ambos portátiles y en ambos ordenadores puedes ejecutar los mismos juegos, o se puede ejecutar los mismos programas. Otra cosa es cómo te vaya en uno o en otro. El Black Myth Wukong en la de 200 pavos te irá a un FPS si es que se ejecuta, mientras que en la 4090 podrás verlo a 17K a 1.000 millones de FPS, ¿no? Hasta ahí podemos entenderlo todo, ¿no? Pues bueno, ese sería el limitante. Por eso yo tenía una duda con este tema del Wukong. Pero claro, si yo ahora lo veo con retrospectiva y veo todo lo que me está diciendo la filtración de Morris Death, o sea, la ley de Moore está muerta en inglés, ¿vale? De este creador de contenido, que encima la propia Nintendo habría optado por Nvidia por precio, por eficiencia y por todo, pues entonces me cuadraría que se estuvieran haciendo ya pruebas con juegos de última hornada y súper populares en un nuevo chip que a lo mejor ya podría estar teniendo la propia Valve, o que estaría haciendo sus primeras pruebas Valve, para saber si se puede ejecutar o no este tipo de títulos. Y para ir acabando con los argumentos, no sé si te acuerdas que a mí me estaba escamando una cosa relacionada con Nvidia en los últimos meses. Vamos a ver, Nvidia en lo que viene a ser dar soporte a Linux, podemos decir que ha sido siempre, de manera histórica, una verdadera basura, una verdadera mierda. ¿Quién era el que mejor daba soporte a Linux? Tradicionalmente fue Intel, después vino AMD, que vino con todo y arrasó con todo, y a día de hoy, si te quieres montar un PC medianamente potente para poder jugar o para poder, yo qué sé, pues va a hacer normalmente con chip AMD o Intel, porque funcionan muy bien, y después también con gráfica AMD, porque el soporte de la propia Nvidia para Linux era basura. ¿Qué ocurre? Que en los últimos meses, no llega ni a año, el soporte que Nvidia le estaba dando a Linux no tiene precedente. Pero cuando digo no tiene precedente, no tiene precedente. Ha liberado sus propios drivers para que sean open source, o por lo menos para ir llevándolo a ello. Ha ido metiendo tecnología que antiguamente no estaba metiendo en Linux, pues ya la está metiendo, etcétera. El trabajo que ha hecho Nvidia en los últimos meses, que no llegan a año, para ser compatible lo máximo posible para con Linux, no tiene ningún tipo... yo no lo conozco en los últimos años. Por lo que... huele raro, ¿no? ¿No te parece que huele raro? Y ahora mismo puede que creas que todo lo que te estoy diciendo no tiene ningún tipo de conexión, y no significaría que la propia Valve podría estar trabajando en algún tipo de Steam Deck 2 con ARM. Bueno, puede ser, pero piensa fríamente y calcula de nuevo y recuerda todo lo que te he dicho. La propia AMD está haciendo un chip mucho más caro del que puede ofrecer Nvidia, un chip que gasta muchísima menos energía de la que puede ofrecer Nvidia, y que encima eso le puede permitir poner una batería mucho más pequeña, pudiendo ejecutar el mismo rendimiento que el chip más caro, y encima durante más tiempo y gastando menos. Por lo tanto, menos calentamiento, un montón de elementos derivados de esa decisión, ¿vale? Más barato, más eficiente y mucho más tiempo de batería. Perfecto. Encima se ha filtrado de manera brutal y de manera masiva que la propia Valve está trabajando en una capa de compatibilidad para poder ejecutar su biblioteca de juego en el mismo tipo de chip que estaría fabricando la propia Nvidia. Entonces, claro, simplemente uniendo las conexiones, aparte de todo lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Como el trabajo de Nvidia dentro de Linux, bla, 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 bla. En fin, si unimos todo eso,
¿no te parece lógico que una decisión bastante inteligente por parte de la propia Valve sería, en vez de optar por AMD, que se le está yendo la flapa a nivel de precio y que ya no está innovando a nivel de mejoras dentro de la batería de los dispositivos, pudieran ir por el otro chip? Yo solamente te lo voy a decir. Y es que creo que el plan de Valve está muy claro y tiene toda la lógica del mundo. Siempre digo lo mismo, Valve lo único que quiere es venderte juego. El core business de la propia Valve es la venta y la distribución de videojuegos a través de su plataforma Steam. Y todo lo que hacen es para eso. ¿Para qué sacaron Steam Deck? ¿Para luchar dentro de la guerra de consolas? ¿Para luchar dentro contra Nintendo Switch? No, para vender más juegos a personas que jugaban en otros factores de forma, ¿vale? Y así con todo. ¿Por qué Valve quiere sacar a lo mejor Steam en cualquier tipo de dispositivo, incluso en un móvil o en una tablet? Para poderte seguir vendiendo juegos. O sea, ellos lo que quieren es seguirte vendiendo juegos. Entonces, si aparece una opción más barata para poder seguir haciendo su propio objetivo y que encima sea mejor en todos los aspectos con lo que ellos quieren, pues ¿qué quieres que te diga? Entonces, podemos ver la cronología de Steam Deck de una forma mucho más lógica. La primera Steam Deck, el dispositivo que más lo petaba, era AMD con su chip X86 y que la verdad habían revolucionado y habían hecho posible esta nueva categoría de consolas, por llamarlo de alguna forma, o de handheld PC, ¿vale? La siguiente versión de Steam Deck lo que tendría sentido es mejorarlo, abaratarlo y también que dure más la batería, que ha sido la mayor crítica que tiene toda esta generación de máquinas, ¿no? ¿Y quién está ofreciendo eso? A día de hoy Nvidia, y está más que claro, ¿no? Por lo tanto, la siguiente Steam Deck tendría que ser ARM y con la propia tecnología de la propia Nvidia. Hasta ahí todo correcto. Pero es que también podemos llegar a largo plazo y pensar también en la tercera Steam Deck. ¿Y cómo, Rafa, que estarías pensando en la tercera Steam Deck? Valve también tiene un objetivo, que es no depender de nadie. Y cuando digo todo eso, es que la propia Steam Deck, el objetivo, aparte de vender más juegos, era independizarse de la propia Windows, ofrecerte una máquina con un sistema operativo diferente a Windows y que ellos tuvieran el control completo sobre él. Bien, es que uno de los problemas que tiene tanto con AMD como con la propia Nvidia es que se estarían utilizando chips que son propietarios, es decir, arquitectura propietaria. En el caso de AMD sería X86, que es la arquitectura de los ordenadores convencionales y que estaría ejecutándose también en Steam Deck 1. En esta Steam Deck 2 con ARM seguiría teniendo ese problema, pero ya no estaría dependiendo de una única arquitectura, sino que se podría ejecutar en todo tipo de entornos, ¿no? Pero ARM seguiría siendo la propietaria de esa arquitectura. Y con Steam Deck 3, pues yo creo que ya estarían finiquitando lo que viene a ser su plan malévolo a largo plazo, que es independizarse de sistema operativo, que eso ya lo han hecho, y también independizarse del hardware propietario, es decir, del hardware X86 y ARM, e irse por una arquitectura de código abierto, por llamarlo de alguna forma, que no tendría ningún tipo de regalía a fabricarse y que se llama RISC-V. Obviamente a día de hoy sería muy temprano hacerlo, pero ya sabemos que están trabajando en ello, ¿vale? Tanto la propia Valve como la propia, todos los colaboradores de Linux en general. Por lo tanto, a mí personalmente creo que la cosa va a ir por aquí y que lo veo bastante claro. Soy consciente de que lo que he hecho ahora mismo es unir los puntos. No hay ninguna confirmación al respecto. Sí que hay confirmación práctica, vamos, es que se ha filtrado de lo de Steam trabajando en la compatibilidad con chips ARM, como la de los móviles o como la de la Nintendo Switch. Sabemos el tema de que Nvidia está trabajando en Linux y eso ha sido algo realmente novedoso porque no ha ocurrido en la última década. Sabemos que la propia Valve tiene un espíritu de liberalización y que intenta independizarse de todo lo que le intenta agarrar, es decir, incluso se han independizado de sistema operativo. Ahora mismo tiene lógica que se quieran independizar de también arquitecturas para poder vender sus propios títulos en más sitios, etcétera, etcétera. Yo lo único que he hecho es unir los puntos. Y, en serio, es que si esto fuera, o sea, si la información de este creador de contenido, de la ley de Moore está muerta, o sea, Moore's Law is dead, si esta información que han dicho es real y Valve está muy a tope, no con esto, está muy... No, ¿cuál era el artículo? Está muy a tope con el tema de los juegos ARM y de verdad, esta capa de compatibilidad lleva tanto tiempo como parece que están trabajando en ella y que funciona, pues incluso si llegaran a sacar una máquina como Steam Deck con la misma arquitectura, sería un poco de idiotas porque te lo han puesto a huevo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!